Dentro de nuestro organismo, la producción hormonal, que es básicamente lo que nosotros vamos a ver al final, está determinado por dos sistemas principalmente. El primero, que es el sistema formado por el eje hipotálamo fiduciario y por lo tanto que es básicamente en el que nos vamos a enfocar ahora y el que vamos a describir mayormente. Y el segundo, que se conoce como el sistema de células gastroenteropancreáticas diseminadas, que son aquellas que son independientes al eje hipotálamo hipoficiario. ¿Qué quiere decir esto? El eje hipotálamo hipoficiario está formado por varias estructuras que cumplen una sola función, que es al final la producción hormonal para llevarlas al torrente central. ¿Cuáles son las estructuras que lo están formando? El hipotálamo, la hipófisis y las glándulas efectoras. El hipotálamo y la hipófisis que básicamente están relacionadas con lo que es el sistema nervioso central. Mientras que las glándulas efectoras son todas aquellas que se encuentran distribuidas en nuestro cuerpo, como la tiroides, las suprarrenales, los paratiroides o incluso la misma hipófisis. En cambio, si yo estoy hablando del sistema gastroenteropancreático diseminado, son hormonas que son independientes a este eje, es decir, no dependen del estímulo del hipotálamo para su producción. Y estas células se encuentran, como su nombre mismo lo dice, diseminado en estructuras que tienen que ver con el sistema digestivo. Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, nos vamos a concentrar en este eje hipotálamo hipoficiario. Y en primera instancia va a ser el hipotálamo, ¿no es cierto? Uno de los términos que se debe tomar en consideración cuando ustedes lean una hormona que diga como hormona liberadora o inhibidora, se trata de una hormona hipotalámica o aquella que termine con elina. Ejemplo, somatoliberina. Corticoliberina, gonadosliberina. Entonces, todas ellas se tratan de hormonas que están produciéndose a nivel de hipotálamo. De forma general, lo que estoy explicando en este momento, cuando ustedes vayan a ver cada una de las glándulas, pues tendrán que ir a estudiar a fondo su función. Pero básicamente lo que hace esto es estimular hacia la hipófisis para la producción de las hormonas que se dan aquí. En hipófisis, luego veremos cómo es toda su estructura, pero aquí tenemos una porción anterior que se denomina adenohipófisis y produce 6 hormonas. Y la neurohipófisis o la región posterior, que no produce hormonas, sin embargo almacena a 2. Esto es algo que siempre les insisto, les repito, les pregunto, les tomo de examen y nunca contestan. Entonces, si ustedes se fijan, este por ejemplo es de Gall. En Sobota creo que también tienen una similar. Si ustedes se van a otras bibliografías también van a ver. Entonces, ¿qué les dice ahí? Glándula o tejido, hormonas, funciones y estructura química, ¿no es cierto? Si nos vamos a glándula, dice hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, tiroides, etcétera, etcétera. Si nos vamos a las hormonas, en la adenohipófisis están las hormonas. En la neurohipófisis, ¿qué dice? Hormona antidiurética, también vasopresina. Si ustedes ven así suelto, obviamente todos algún rato me han dicho, doctora, pero es que ahí en el libro está así. Pero cuando ustedes van y leen el texto, van a ver que les dice, la neurohipófisis no produce hormonas, pero sí almacena la oxitocina y la vasopresina. Una tabla, recuerden, es un resumen, es algo elemental, es algo básico, algo en donde hace referencia que sucede en una u otra estructura. Entonces, ¿qué hormonas va a producir la adenohipófisis?
Hormona de crecimiento. Hormona estimulante de la tiroides. La hormona de crecimiento. La adenocorticotropina. La prolactina. ¿Cuál? Esas se llaman gonadotropinas. ¿Por qué? Porque aquí hay dos. La FSH y la LH. ¿Cuál más? La hormona del crecimiento y Prolactina. está aquí, esa es la FSH, un folículo estimulante. Estimulante. ¿Cuál más? Luteinizante y esto. La luteinizante está aquí. Hay una hormona, creo que no está ahí. Corticotropina. Y es la hormona estimulante Del folículo. No les escuché uno solo. Ya está la de la tiroides. Es del folículo. La TSH. La hormona melanoestimulante. Estas 6 hormonas, obviamente dentro de las gonadotropinas está la FSH y la luteinizante. Son las que van a producir la adenohipófisis. En cambio, la neurohipófisis va a almacenar estas 2 hormonas y son la oxitocina Y la vasopresina. y la vasopresina, o que también se denomina antipiretina. Entonces, si yo estoy hablando de X hormona, tengo que saber, primero, ¿depende de este eje o es independiente? Segundo, si depende de este eje, primero se activa el hipotálamo, la señal va hacia la hipófisis, y luego de eso, pues, será la estimulación para la generación hormonal. Y aquí viene una de las tareas que ustedes tienen en este capítulo, y es que tienen que hacer un organigrama. ¿Qué debe constar en el organigrama? Primero, el organigrama tiene que ser en función a que elijan una hormona que sea producida por alguna de las glándulas efectoras que hemos mencionado. De todas estas hormonas, cada una tiene una glándula. Por ejemplo, de esta va a ser la tiroides, de esta va a ser las suprarrenales, de esta va a ser las glándulas mamarias, de estas son las gónadas. ¿Ya? Pero de la hormona del crecimiento, esta no tiene una glándula efectora. ¿Por qué? Porque una vez que se produce en la hipófisis, se dirige hacia el torrente sanguíneo a producir todas sus funciones. En cambio, esta sí. Entonces, de la TSH, luego esta se encarga de producir la T3, la T4. La ACTH, por ejemplo, va a producir cortisol, va a producir aldosterona, va a producir adrenalina, noradrenalina, etc. Luego iremos viendo, y así sucesivamente. Y estas se dirigirán hacia lo que es el torrente sanguíneo para ejecutar su función. Todas las hormonas que hemos mencionado tienen su punto de llegada hacia el torrente sanguíneo, pero obviamente tienen su funcionalidad. En el caso de las hipotalámicas, pues estimular a la parte de la tiroides para que ésta continúe con su función. ¿Estamos? Entonces, digamos que yo voy a elegir el ejemplo que ustedes tienen ahí, es la testosterona. Por lo tanto, la testosterona es otra de las hormonas que no van a hacer ustedes, y la hormona del crecimiento. ¿Ah? Entonces, aquí ustedes en el hipotálamo primero tienen que ubicar cuál es la hormona que va a actuar. En este caso, si estoy hablando de la testosterona, serán las gonadotiroides. Luego se van a ir a la hipófisis. Ya vamos a ver luego qué pasa con la hipófisis, qué tipo de células tiene, qué grupos celulares, etcétera, etcétera. Tienen que identificar cuál es el grupo celular en el que actúa para que se produzcan las diferentes acciones. Y así sucesivamente hasta llegar a la producción de la testosterona. En este caso, la hormona que ustedes eligen. ¿Ya? Ahora,
¿Está claro lo de la tarea hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Qué no entendieron? Alce la mano a alguien que me pregunte qué es lo que no están entendiendo. A ver, por acá, ¿qué no entiendo? Me perdí toda esa parte, pero como que el eje. A ver, para que ustedes entiendan. El eje hipotálamo hipofisiario se llama así por las estructuras que tiene. Si yo digo que tiene hipotálamo, hipofisiario significa de hipófisis, y estoy hablando de las generalidades, y al final son las glándulas efectoras. El hipotálamo está representado aquí. La hipófisis está representado aquí. Y las glándulas efectoras son las que les mencioné. Aquí tenemos epífisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, gónadas, etc. Hasta aquí están claros. Si yo voy en secuencia, primero se activa el hipotálamo, luego se activa la hipófisis y luego se activa alguna de estas glándulas efectoras. Para que se active alguna de ellas depende de la hormona que se requiere. ¿Ya? Por eso les dije, en el caso de la tiroides a la final debe producir T3 y T4. En el caso de las suprarrenales, al final debe producir cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, etc. En el caso de las gónadas, al final deben producir testosterona, andrógenos, estrógenos, progesterona, etc. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la tarea es que ustedes elijan una hormona, pero esa hormona tiene que ser producida por alguna de estas glándulas afectadas. Por lo tanto, ninguno tiene que elegir una de estas hormonas. SH, FSH, LH, nada de eso. Sino las hormonas que están produciéndose a nivel de las glándulas afectadas. Segundo, tienen que ser la secuencia. Y la secuencia es en función a las estructuras que existen en cada una de estas zonas. Por ejemplo, en el hipotálamo, lo que tienen que identificar es cuál es la hormona. Entonces, en el hipotálamo, ¿qué hormonas van a ver? Ya les mencioné hace un momento. La tiroiderina, la corticoliberina, las gonadoliberinas, la somatoliberina, la hormona inhibidora de la prolactina. Cuando se vayan a la hipófisis, no hemos analizado hipófisis. Por eso ustedes esto lo van a hacer luego de que se vean lo que son glándulas efectoras. En hipófisis hay varias estructuras, varias células y obviamente al final para producir todas estas hormonas. Se tiene que identificar cuál de estos grupos hormonales está produciendo. Y cuando se llega a la glándula efectora de la misma manera, como vamos a ir estudiando cada uno de estos, tenemos que ver qué cosa. Niveles de revestimiento, células, proteínas y a la final que todo esto lleva a la producción hormonal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, para ello, si no están entendiendo es porque ni siquiera han revisado todavía la presentación, porque ahí incluso ustedes tienen el desglose del caso de la testosterona. Por eso les digo, ni la hormona del crecimiento ni la testosterona deben hacer, porque en el caso de la testosterona está sacado la secuencia de qué es lo que se va activando para la producción hormonal, ¿no? ¿Está más claro ahí? Hasta aquí, ¿sí están entendiendo? ¿Ya? Entonces, ustedes en los esquemas van a ver que está el hipotálamo, la hipófisis y varias glándulas, que son todas esas. Pero si yo elijo, en el caso del ejemplo que les puse, hay un gráfico. Ese gráfico está representando el eje hipotálamo hipofisiario gonadal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy sacando solo la testosterona. Si ustedes eligen algo de la tiroides será diferente. El eje va a ser hipotálamo hipofisiario tiroide. Si estoy sacando cualquiera de los otros va a cambiar. Eso va a ser en función a la hormona que ustedes eligen.
Por lo tanto, deben hacer el organigrama y elegir un gráfico que represente a la hormona que ustedes han elegido. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, esto, si ustedes se ponen a hacer ahorita no van a poder porque todavía no saben las estructuras que están formando cada una de las glándulas efferentes. Todavía no estamos. Pero para la siguiente clase ustedes ya deben venir revisando hipófisis, epífisis y tiroides. Son las tres glándulas que vamos a analizar. Primero. Segundo, básicamente lo que yo les doy o lo que más me voy a enfocar es en la parte histológica. Por lo tanto, la parte fisiológica, es decir, la funcionalidad de cada una de estas hormonas, ustedes la tienen que venir estudiando. ¿Sí? ¿Qué hace cada una de ellas? Eso es algo que ustedes tienen que venir revisando. Entonces, ¿por qué pasó la adenopófisis produce hormonas y la neurohipófisis no? Porque básicamente, luego ya veremos a más profundidad, la adenopófisis básicamente tiene células epiteliales, en tanto que la neurohipófisis tiene tejido nervioso, por eso solo permite el transporte de las hormonas para almacenarlas de manera temporal. Profe, ¿cuáles dijo? ¿Hipófisis y epífisis? Tiroides. Entonces, para que las células que se encuentran en la adenopófisis siempre se mantengan en óptimas condiciones, es necesario tener una gran irrigación. Y los vasos que están dando irrigación a esta zona va a ser los vasos porta hipotalámicos hipoficiarios, de tal manera que cuando llegan a esta zona se hace como una red anastomósica de varios vasos sanguíneos para permitir la irrigación de esa zona. Y aquí básicamente nosotros, cuando estamos hablando de las neuronas productoras de hormonas efectoras, nos estamos refiriendo a las hormonas oxitocina y vasopresina. Entonces, aquí vamos a mencionar los núcleos que se van a estar responsabilizando de esa producción. Cuando ustedes vean el sistema nervioso van a ver que en el hipotálamo existen muchos núcleos. Pero los que nos interesan en este momento a nosotros son el supraóptico y el paraventricular. Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles son los núcleos que producen hormona antidiurética y oxitocina? ¿Cuál es la respuesta? Escucha la pregunta. ¿Cuáles son los núcleos que producen antidiurética y oxitocina? Los neurohipófisis. Neurohipófisis. ¿Cuál? Las neurohipófisis. Pero dice que no son. Pero si les estoy acabando de decir, ya ven, no están prestando atención. Acabo de decir los dos núcleos. ¿Cómo se llaman los dos núcleos que vamos a ver? Supraóptico y paraventricular. Entonces la respuesta es, si yo pregunto, ¿dónde se está produciendo la oxitocina, la antidiurética? En los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Ya? Esa sería en primera instancia. Pero ojo, el núcleo supraóptico, vamos a decir que estos son los supraópticos y estos son los paraventriculares. Los supraópticos se encargan de producir el 90% de antidiurética y el paraventricular el 90% de oxitocina. Eso significa que el otro 10% es para la oxitocina y de la misma manera. Pero si yo pregunto entonces aquí, ¿qué hormona produce el núcleo supraóptico? Antidiurética de vasopresina. La antidiurética. Estoy acabando de escribirles aquí. El supraóptico se encarga del 90% de la antidiurética. ¿No es lo mismo antidiurético y vasopresina? Con la vasopresina sí, pero no con la oxitocina. La oxitocina y vasopresina son diferentes. ¿Ya? Entonces, una vez que se producen en estos núcleos, estas células vienen siendo neuronas que se conocen como neuronas magnocelulares, y se conocen así porque tienen un gran axón y las transportan hacia la neurohipófisis para mantenerlas almacenadas. De esa manera, cuando se requiera alguna de estas, se va a
producir su expulsión. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que tiene la oxitocina básicamente? Y La inyección de la leche. ¿Cuál sería la diferencia entre la prolactina y la oxitocina? La oxitocina permite la eyección de la leche, la salida de la leche. ¿Qué hace la...? Y la prolactina estimula ¿Estimula qué? que salga la leche. Una es la encargada de la producción de la leche La y la otra prolactina. es la encargada de la expulsión. La eyección significa expulsar. Entonces significa que la oxitocina va a contraer a los conductos galactóferos para que pueda salir la leche. ¿Ah? Pero para que salga la leche tiene que primero existir leche, ¿cierto? Entonces de eso se encarga la prolactina. Pero la oxitocina también tiene otra funcionalidad, que es la contracción del músculo a nivel del útero durante la labor del parto, para permitir primero la salida del niño, segundo el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, y tercero, para que una vez que sale la placenta, el útero quede contraído. ¿Qué significa eso? El útero de una mujer posparto debe quedar duro, debe quedar como con una pelotita. ¿Sí? Si no queda de esta manera, se llama útero atónico, y eso produce sangrado intenso que puede producir un shock hipovolémico y la muerte del niño. Por esa razón, hoy en día, en los centros de salud y en los hospitales, después de que nace el niño, ya sea por parto normal o por cesárea, se le coloca una ampolla de oxitocina. En cambio, si yo hablo de la vasopresina o de la antidiurética, también tiene dos funciones. Si me voy por el nombre de vasopresina, esto que ejerce acción sobre la musculatura del vaso sanguíneo, por lo tanto tiene que ver con la presión de ese vaso sanguíneo. Pero si me voy por el nombre de antidiurética, esto es porque ejerce acción sobre los líquidos en el momento de la elaboración de la orina. ¿No? Entonces eso van a ir a revisar a profundidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Está todo claro? Entonces, si yo estoy hablando, ¿dónde están las hormonas que les mencioné? Si estoy hablando de la tiroxina, triotironina, cortisol, aldosterona, adrenalina, noradrenalina, folículo estimulante, luteinizante, etcétera, etcétera, significa que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisial. ¿Ya? Pero si estoy hablando del sistema, de otro sistema, muy aparte de esto, sistema gastroentero pancreático disciplinado, estamos hablando de células que están distribuidas a nivel del estómago, del intestino, del páncreas, etcétera, zonas que tienen que ver con el sistema digestivo. Entonces ahí existen células que están a nivel de la mucosa y son responsables las células de producir esas hormonas. Por ejemplo, la insulina, la amilina, el glucagón, los polipéptidos pancreáticos que produce el páncreas, la colecistocinina, etc. Nosotros tenemos que aprender a identificar dónde se están produciendo esas hormonas. Y si tienen que ver con el eje hipotálamo hipofisiario o con el sistema gastroentero pancreático disciplinado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? ¿Está todo claro? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo.